El objetivo que nos planteamos para este encuentro es profundizar en algunos elementos que hacen parte del misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos a Dios en nuestro corazón el don de su Espíritu. Que ese Espíritu que Dios nos ha regalado desde nuestro bautismo ilumine nuestro corazón, nuestra mente. Nos ilumine en este caminar de fe. Ese Espíritu que fue dado a los apóstoles y que también se nos ha comunicado a nosotros, nos guíe en este seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese Espíritu guíe nuestros pasos. Ese Espíritu fortalezca nuestro corazón. Ese Espíritu nos ilumine en el discernir siempre la voluntad de Dios para nuestra vida. Señor Jesús, en ocasiones no comprendemos muchas cosas en el camino de la fe. Como los apóstoles, dudamos. Las piezas no encajan. No logramos comprender ni tu palabra ni tus designios. Ayúdanos con tu luz para que al meditar tu palabra comprendamos más y más tu misterio de amor y salvación por todos nosotros, por la humanidad. Amén. La resurrección de Jesús, este gran misterio central en nuestra vida de fe, en nuestro camino cristiano, es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo. Hemos compartido con las comunidades que un eje del año litúrgico es la Navidad o el nacimiento de nuestro Salvador. Y el gran segundo eje es la Pascua, la resurrección de Jesús, como esa plenitud, esa verdad que culmina nuestra fe en Cristo. Esta fe creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central en el seguimiento de Jesús. Transmitida como fundamental por la tradición. Lo veremos en unas diapositivas más adelante, en cómo esta verdad fue transmitida por la tradición con T mayúscula. Es decir, fue transmitida por los apóstoles y fue autenticada con su propia vida. La resurrección de Jesús, esta verdad establecida en los documentos del Nuevo Testamento. Entonces recordemos cómo primero fue la tradición. Y aquí vemos como un proceso como lógico. La resurrección de Jesús, verdad de nuestra fe, esa fe que se da en esa primera comunidad cristiana. Luego de esa primera comunidad cristiana viene el anuncio voz a voz, viene la predicación oral de ese anuncio de salvación, la resurrección de Cristo. Y luego de esa tradición, o a partir de esa tradición, entonces se establecen los documentos del Nuevo Testamento, que fueron posteriores. Y predicada la resurrección de Cristo como parte esencial del misterio pascual, al mismo tiempo que la cruz. Nosotros no podemos desligar el misterio de la cruz del misterio de la resurrección y viceversa. Cuando nosotros hablamos de Jesucristo, hablamos de su pasión, muerte y resurrección, el misterio pascual. Entonces, esa verdad revelada, esa verdad de fe, esa verdad predicada como eje del misterio pascual, pero también unida a esa verdad al misterio de la cruz. Cristo ha resucitado de los muertos. Con su muerte ha vencido a la muerte y a los muertos ha dado la vida.
este texto de la liturgia bizantina, de un himno, un tropario, de un himno de tropos del día de la Pascua. Cristo ha resucitado de los muertos. Con su muerte ha vencido a la muerte y a los muertos ha dado la vida. La resurrección de Cristo es un acontecimiento, en primer lugar, histórico. Es decir, que ese acontecimiento de la resurrección del Señor, pues tuvo una existencia real, comprobada en un tiempo y en un lugar concretos. Entonces, cuando hablamos en diferentes textos de la Sagrada Escritura, entonces, pues a veces se hace la diferenciación un poco si es un texto histórico o no, es decir, si está narrando un hecho que pasó en un tiempo y en un lugar. Entonces, la resurrección de Jesús, pues tuvo una existencia o fue un hecho real y pues los apóstoles pues vivieron esa experiencia y hubo un lugar y un tiempo concretos de ese acontecimiento de Jesús. Pero no pertenece a la historia terrena de Jesús de Nazaret. La resurrección de Cristo, pues sí fue un hecho que los apóstoles vivieron en la historia, en su vida en Galilea, no pertenece a la historia terrena de Jesús. ¿Por qué? Porque es un acontecimiento también trascendente. Es decir, la resurrección de Jesús está más allá de cualquier límite. La resurrección de Jesús trasciende, va más allá de cualquier límite en el tiempo, en el espacio, en el conocimiento. Es un hecho absolutamente trascendente. Y al ser un hecho absolutamente trascendente, pues entonces como que ya no hace parte de la historia de Jesús de Nazaret. Es una experiencia que la vivimos en nuestra historia, en mi historia, pero es un hecho absolutamente trascendente que va más allá de cualquier límite. Pensando yo en este concepto, analizaba y cómo podríamos nosotros eh, tratar de comprender un poco esta realidad de la resurrección de Cristo. Yo les invitaría para que pensáramos en algo. Vamos a imaginar, a suponer que, que tengo un sueño. Y ese sueño que yo tuve, lo sentí muy, muy real. Y entonces una persona puede contar su sueño que haya tenido mientras dormía. Y entonces la persona va a decir, pues eso fue anoche que yo soñé eso. Y ese sueño, pues como que no se puede atrapar. ¿Por qué? Porque no podemos ubicarlo en las condiciones espaciotemporales como ubicaríamos otro hecho de nuestra vida. Vamos a decir, un cumpleaños, el nacimiento de un niño, etcétera. Entonces, es un hecho que desborda absolutamente todos los límites. Me gusta imaginar que la resurrección de Jesús fue como el verdadero Big Bang del universo. Es como la nueva gran explosión en el universo. Y este hecho, pues, se vive en la historia, pero la resurrección de Jesús es un hecho que trasciende cualquier límite que podamos nosotros imaginar. La resurrección de Cristo es el inicio de una nueva etapa. ¿Y cuál es esa etapa? La historia de los discípulos que vuelven a congregarse nuevamente.
Es la historia de la comunidad de Jesús, la historia de la iglesia. Entonces, los apóstoles se habían dispersado, tuvieron miedo, condenaron al maestro a muerte y todos desaparecen. Pero a partir de la resurrección de Cristo, ellos se congregan nuevamente y se da el comienzo de otra historia, la comunidad de Jesús, la historia de la iglesia. Estas hermosas líneas de Joaquín Nilka en su libro Jesús de Nazaret, mensaje e historia. Y ese epílogo que tiene este libro me parece a mí magistral en torno a lo que significa la resurrección de Cristo para nosotros. Como acontecimiento, pues fue real. Y la resurrección de Jesús tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Entonces vamos a decir, pues, es el acontecimiento que vivieron los apóstoles y, como lo decíamos, en un tiempo y en un lugar determinado. San Pablo en el año 56 le escribía ya a los corintios, porque les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Entonces San Pablo, él transmite lo que recibió, y aquí entonces hace nuevamente la referencia de la tradición. Y la expresión según las Escrituras, pues hace referencia a ese plan de Dios, según las Escrituras, según el plan de Dios. Entonces, San Pablo escribe de esta manera a los corintios, y el apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección. Entonces, lo que él recibió, lo que le transmitieron, y le transmitieron pues por vía oral, una predicación oral de la resurrección, y lo recibió después de su conversión a las puertas de Damasco, como nos lo relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo 9, versículos 3 al 18, que es una de las narraciones de esa experiencia que tiene Pablo de Jesús vivo y resucitado. Entonces, son diferentes momentos, diferentes aspectos que hacen parte de la historicidad de esa experiencia de la resurrección de Jesús en la primera iglesia. Vamos ahora a mirar el tema del sepulcro vacío. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículos 5 al 6, si ustedes tienen a la mano el Evangelio de Lucas, pueden buscar allá ese capítulo 24 en los versículos 5 al 6. Aparecen allí dos hombres con vestidos resplandecientes. Como ellas temiesen y se inclinaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. En este contexto de los acontecimientos de Pascua, el primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. El sepulcro vacío no es en sí una prueba directa de la resurrección del Señor. Es un indicio. Entonces, el sepulcro se constituye en un signo esencial. Entonces, así como lo escuchábamos ahora en la cita al iniciar nuestro video, en el capítulo 28 de San Mateo, versículos 11 al 15. Entonces, allí las mujeres que van al sepulcro, y entonces se les anuncia: no está aquí, ha resucitado. Y entonces
el sepulcro está vacío. No es prueba de la resurrección del Señor, pero a partir de ese signo del sepulcro vacío, es como los apóstoles empiezan como a armar ese rompecabezas. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Entonces, al ver el sepulcro vacío, empiezan a replantearse, continúan como recordando todo lo que habían vivido con Jesús, y entonces es un primer paso para ir organizando de manera definitiva su fe en este hombre de Nazaret. Y entonces es el caso en primer lugar de las santas mujeres, donde pues ellas van al sepulcro y son las primeras que encuentran el sepulcro vacío. Después será Pedro, pues, quien tendrá también esta experiencia del sepulcro vacío, pero es la experiencia después de eso del resucitado. El discípulo que Jesús amaba. Entonces sabemos que pues de esta manera es llamado el apóstol San Juan, y en el mismo evangelio pues es la manera como San Juan se refiere a sí mismo. En el capítulo 20, en el versículo 2, María Magdalena regresa del sepulcro y le dice a Pedro: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y entonces Pedro va con Juan al sepulcro, y al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, dice el evangelio que el discípulo vio y creyó. Este ver, pues no es una cuestión física, sino que es una cuestión, es como ver más allá, el contemplar, el ver de una manera espiritual. Vio y creyó. Nos lo dice allá en el versículo 8. Pero aquí yo quiero compartir con ustedes lo siguiente. La manera como se perciben, o como es las vendas en el suelo, vamos a decir, estaban desinfladas las vendas. Es como si la mortaja de Cristo se hubiera perdido lo que rellenaba, es decir, como que Jesús se levantó espiritualmente, y esa mortaja o esos lienzos que cubrían el cuerpo de Jesús como que quedaron, vamos a decir, como si les hubieran sacado el contenido. Entonces, es parte como de esa realidad gloriosa del cuerpo de Jesús. Con esta expresión suponemos que constató en el estado del sepulcro vacío que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana. Es decir, la manera como ven los lienzos en el sepulcro, se dan cuenta que no había podido ser algo hecho por hombres. Y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal, como había sido el caso de Lázaro, como nos lo narra el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 44. Recordemos que cuando se narra la resurrección de Lázaro, Jesús dice: desátenlo para que pueda andar, desátenlo para que pueda caminar. Este no es el caso. Jesús no ha retornado a una vida terrenal, Jesús no ha regresado a una vida natural, como lo fue el caso de Lázaro. Ese resucitar de Cristo es una vida gloriosa, la vida del Padre. Y entonces, al entrar ellos al sepulcro,
Entonces, el sepulcro vacío es una señal y es también como un signo esencial que les va a ir aclarando a los apóstoles lo que Jesús les había anunciado, que al tercer día resucitaría entre los muertos. María Magdalena y las santas mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús, como nos lo relata Marcos 16 y Lucas 24, van a embalsamarlo. ¿Por qué? Porque Jesús fue enterrado deprisa en la tarde del viernes por la víspera del sábado. Recordemos que era la víspera de la Pascua y entonces pues tenían que preparar la Pascua y todo este tema del descanso y todo esto. Y entonces pues las mujeres iban a embalsamar el cuerpo de Jesús. Y era una usanza pues completamente judía y de la época. Y ellas fueron las primeras en encontrar al resucitado. Yo invito para que quienes nos siguen a través de nuestros videos en el canal de YouTube, podamos nosotros hacer como esa meditación con estas citas bíblicas. Mateo 28 del 9 al 10, Juan 20 del 11 al 18, y contemplar allí cómo las mujeres van al sepulcro y son ellas las primeras en encontrar al resucitado, en tener esa experiencia de Jesús resucitado. Fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. Por eso que a María Magdalena se le llama la apóstol de los apóstoles, porque fue ella la que va a anunciar a los apóstoles. El Señor ha resucitado, el sepulcro está vacío. Jesús luego se aparece a los apóstoles, primero a Pedro y después a los 12. Entonces Pedro, llamado a confirmar en la fe a sus hermanos, según la misión que le había encomendado nuestro Señor Jesucristo, ve por tanto al resucitado antes que los demás y sobre su testimonio es sobre el que la comunidad exclama, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Siendo Pedro el que iba a confirmar en la fe a sus hermanos, pues es por eso que se da en ocasiones la interpretación cuando Jesús le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, esa roca, esa fe en Jesús vivo y resucitado. Entonces Pedro, pues confirmará a sus hermanos en la fe y al vivir él como de manera prominente eh, frente a los demás apóstoles, pues entonces la comunidad va a exclamar, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Yo les invito para que nosotros siempre podamos pensar qué consecuencias prácticas tiene la resurrección de Cristo en mi vida. ¿Qué consecuencias prácticas tiene la resurrección de Cristo en mi vida cotidiana, en mi trabajo, en mis pensamientos, en mis actitudes? ¿Qué consecuencias tiene la resurrección de Cristo en la visión que yo tengo de los acontecimientos de mi vida, del país, del mundo? Y, y esas consecuencias, pues, las vamos a ir descubriendo en nuestro camino de fe. Entonces, cuando Jesús habla de la semilla de mostaza, pues también yo pienso que este misterio de la resurrección, que de una u otra manera estamos llamados a irlo desarrollando en nuestro corazón, en nuestro camino de fe, e ir tratando de descubrir y de llevar a cabo esas consecuencias o esos efectos prácticos para nuestra vida cotidiana. Padre Santo, tú nos has revelado tu amor y tu misericordia en tu Hijo Jesucristo. Tú nos has revelado tu amor para siempre en tu Hijo Jesús, que ha vencido el pecado y la muerte.
Que tu gracia nos acompañe siempre para que podamos discernir cómo crecer en el ser hombres resucitados en medio del mundo. Danos la gracia, Padre Celestial, de experimentar a tu Hijo resucitado cada día en nuestro camino de fe, en nuestro peregrinar por el mundo. Y que este misterio de la resurrección de tu Hijo Jesucristo vaya desbordando siempre más y más nuestro corazón. Es el misterio incontenible, pero es la esperanza también incontenible para la humanidad. Es la esperanza para cualquier circunstancia adversa en el caminar del hombre. Ayúdanos con tu gracia para que podamos ser esos testigos de tu resurrección en medio del mundo. Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Tú te has hecho uno de nosotros. Viniste a caminar con nosotros. Nos has mostrado el camino al Padre. Entregaste tu vida por nuestra salvación y eres el vencedor del pecado y de la muerte. Renuévanos con tu gracia. Concédenos experimentarte en nuestra vida, vivo y resucitado, para que siendo tus testigos, llevemos al mundo tu mensaje de amor, de misericordia, de salvación para todo el género humano. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias por su participación. Nos encontraremos en nuestra próxima reunión para continuar en nuestra reflexión de fe. Dios los bendiga.